Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Un cambio de mentalidad, o bueno, mentalidad es una palabra quizás demasiado excesiva, pero un cambio en nuestra manera de ver las cosas nos puede suponer muchísimo más en todo lo que podemos conseguir en nuestra carrera investigadora, y yo creo que al fin y al cabo en cualquier cosa que podemos hacer en nuestra vida, ¿vale? Que cualquier millón de cursos que hagamos, cualquier millón de libros que leamos, cualquier millón de cosas que nos cuenten. Me explico brevemente. Veréis, voy a contar este episodio, una experiencia personal que quizás la escucháis y os va a parecer una chorrada, pero que para mí tuvo un gran impacto y que a día de hoy sigo buscando ese tipo de situaciones para que me puedan ayudar a llegar un poco más adelante a la hora de conseguir mis objetivos, y que básicamente responde al título de este episodio de hoy, que se llama Busca a quien te empuje. Podría parecer un título un poco contradictorio, un poco de buscar jaleo, de buscar bulla, pero para nada se trata de eso. Veréis, voy a contar primero una pequeña introducción. Yo soy químico, ya lo he comentado algunas veces en este podcast, y bueno, para adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar mi trabajo como químico, bueno, pues tuve que adquirir una serie de conocimientos que están en libros, ¿no? Por ejemplo, una de las asignaturas que tenemos en química es la química orgánica, y es una asignatura que a alguna gente considera como dura porque tienes que adquirir una serie de conocimientos, los llamados conocimientos de memoria. Tienes que empollarte cosas de memoria, es así, pero es que luego además también tiene cosas que tienes que entender. Entonces tiene un poco de las dos cosas, entender y memorizar. Y gente que está más acostumbrada a solo entender, hay gente que está acostumbrada únicamente a memorizar, pero hay poca gente, o en mi experiencia menos, que esté acostumbrada a tratar un poco pues con las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque veréis, en el ejemplo de la química orgánica, en nuestro caso, en mi caso, en la licenciatura en Ciencias Químicas, fueron 3 años. 3 años de materia de química orgánica exclusiva, hasta que adquieres ciertos conocimientos, y una vez que han pasado esos 3 años y aprendes esos conocimientos, pues ya puedes decir, bien, ya he progresado en mis conocimientos de química orgánica, ¿vale? Es decir, tienes que emplear una serie de esfuerzos lineales de tiempo, un tiempo que tienes que emplear hasta que adquieres esos conocimientos. Es un proceso que, al menos en mi caso, no puedes acelerar. Es muy difícil que ese espacio de tiempo de 3 años lo puedas comprimir en una semana, al menos a día de hoy. A lo mejor en los próximos años, con todos los desarrollos de inteligencia artificial, pues quizás pueda cambiar la cosa, ¿no? Pero la verdad es que lo dudo muchísimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenemos un proceso de esfuerzos lineal. Básicamente tienes que emplear un tiempo, unos recursos de tiempo, hasta que consigues una serie de resultados. Y todo es más o menos sota, caballo y rey. Pero no todos los progresos que podemos hacer en nuestra carrera investigadora y en definitiva en nuestra vida son lineales.
Me explico. Hay una serie de cambios que nos pueden ayudar a progresar muchísimo en todas las cosas que queremos hacer, y es a lo que mucha gente llama como cambios de mentalidad. Y estos cambios son mucho más difíciles de realizar por múltiples razones. Yo no soy psicólogo, ni muchísimo menos. Probablemente alguien de psicología que está escuchando el podcast pueda comentar sobre todos estos temas, y si quiere hacerlo, pues bienvenido, bienvenida es. Y para ello te unes a nuestra comunidad, donde comentamos todos estos temas en la siguiente dirección: horacio-ps.com/comunidad, y ahí discutimos todos estos temas. Pero bueno, seguimos adelante. El caso es que los cambios de mentalidad no son lineales, ¿de acuerdo? No por yo emplear 3 años, como hice con la química orgánica, voy a llegar a cierto nivel de cambio de mentalidad. No funciona así. Los cambios son totalmente no lineales. Es decir, un cambio que yo o alguien o la situación o el universo o quien sea me provoque o me favorezca en un espacio de tiempo de un día, una semana, si se dan las circunstancias adecuadas, me puede cambiar enormemente la forma de ver las cosas, y si esa forma de ver las cosas es favorable, pues me puede permitir un cambio drástico en mi manera de hacer las cosas. Pero bueno, aquí no me quiero poner muy filosófico, me quiero poner práctico, ¿vale? Es un concepto que yo tengo claro, pero que me cuesta un poco de transmitir. Y bueno, también hago este podcast para trabajar un poco mi capacidad de transmitir las cosas. Y bueno, lo intento y sigo adelante. Sé que tengo muchas carencias, muchas limitaciones, pero lo sigo intentando. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, os lo voy a comentar lo que quiero decir con un ejemplo bastante concreto, donde hablo de mis limitaciones y de mis cambios de mentalidad. Veréis, yo hice mi doctorado en química física en un grupo de investigación que considero bastante bueno, pero donde teníamos una guía muy estricta de cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Un sistema, cada grupo de investigación tiene un sistema. Mi grupo de investigación ahora tiene otro sistema, etcétera. No hay ningún sistema perfecto. Era el sistema que teníamos allí y creo que era un sistema bastante bueno. Pero cuando yo hice mi postdoc, yo me pegué un salto al vacío, desconecté completamente del grupo de investigación donde había hecho el doctorado, pero porque yo quise, no había ni malos rollos ni nada de eso, ¿vale? A mí es que pues me gusta soy un poco antisocial a veces y me gusta ir solo, ¿de acuerdo? Entonces me pegué un salto al vacío y busqué mi postdoc antes de terminar el doctorado. Eso ya lo he comentado en algunos episodios previos. Y cuando empecé el doctorado, pues, cuando empecé el postdoc, tenía un proyecto donde no controlaba absolutamente nada, no tenía ni la menor idea. Bueno, algo sí que sabía, ¿no? Pero era un cambio bastante grande y me costó muchísimo empezar, de verdad. Me costó muchísimo empezar porque tuve que aprender muchísimas cosas a nivel técnico. Pero bueno, las cosas que tenía que aprender a nivel técnico, como comentaba con el caso de la química orgánica, son cosas que puedes aprender a nivel lineal. Más tiempo que le dedicas, más cosas que aprendes. Ahí es un poco sota caballo rey. Y ahí puse todo el tiempo para aprender una serie de técnicas que tenía que aprender para progresar ahí, ¿no? Pero estaba estancado, muy estancado a nivel de mentalidad. ¿Por qué? Porque venía de un sitio donde me decían cómo tenía que hacer las cosas a nivel micrométrico, y aquí era todo lo contrario, porque cuando eres un postdoc, eres tú el que tienes que saber cómo hacer las cosas, tanto por mi experiencia como por mi opinión actual. Tienes que tener y mostrar cierta independencia, ¿no? Entonces, mi supervisor de postdoc, el profesor Wolfgang Wenzel, del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, en Alemania, básicamente venía y me decía: mira, necesitamos esto, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Una semana o 2 semanas? Pues dentro de 2 semanas nos vemos. Ya está, no había más, ¿vale? Entonces me costó muchísimo realizar ese cambio de mentalidad, a buscarme yo las castañas para para aclararme. Primero, tengo que resolver este problema. Segundo, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces el cambio de mentalidad fue bastante grande. Pero aquí hubieron 2 partes, ¿vale? Una de ellas fue el cambio de mentalidad que suponía la situación, ¿vale?
Porque cuando te dejaban solo, tú más o menos te imaginabas que ibas a estar solo y que tenías que buscar las castañas y el camino. Era una situación más o menos obvia, en cuanto a que sabías que tenías que buscarte las castañas, no en cuanto a que supiera dónde estaba el camino, que eso era otro tema. Y entonces ya me costó muchísimo, pero bueno, sudor y lágrimas, ya encontré un poco la manera de esbozar planes, esbozar rutas, intentar prever dónde podían fallar las cosas, planes B, planes C, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero bueno, aquí hoy no me quiero enrollar en esto aquí, lo podemos hablar en otro episodio. Entonces eso era una situación donde tuve un aprendizaje forzado por cojones, si me permitís la expresión, ¿de acuerdo? En mi grupo donde hice la tesis esto nunca me hubiera pasado, ¿no? Y aquí voy un poco ya a la primera parte de el busca a quien te empuje. Todo esto sucedió porque yo me busqué una situación de postdoc donde estuviera totalmente en el vacío y donde la experiencia que pudiera coger fuera máxima, ¿de acuerdo? Entonces yo más o menos intuitivamente yo ya sabía lo que iba a pasar y ya sabía a dónde iba, y como soy así, pues me meto en mil fregados, pues ahí estaba. Y esto me forzó a aprender a buscarme las castañas, porque yo sé que si no hubiera tenido esta experiencia, no hubiera tenido que aprender una serie de cosas, y no me refiero a las cosas técnicas, sino a la manera de intentar resolver problemas, realizar planes, manejar esos planes, etcétera, etcétera. Entonces esta es la primera parte. Un cambio de mentalidad, un cambio que nos haga crecer, una situación que nos haga crecer, empieza por buscar, ¿vale? Buscar nosotros de manera activa situaciones donde nos imaginemos o pensamos que la propia situación nos va a forzar a que tengamos que realizar ese cambio. Creo que la idea se entiende. En mi caso del postdoc, yo me busqué pues, un postdoc en un grupo que no tenía nada que ver con mi grupo de tesis, no había ningún contacto, no había ningún papá y mamá científico que me pudiera ayudar, y yo me lo busqué. Y entonces ahí pues tuve que aprender, tuve muchos fracasos y bueno, aprendí muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera parte de la idea que quería transmitir hoy. Si tú estás en doctorado o si tú estás en postdoc, imagino que entiendes la idea, pero no es necesario estar en ninguna de estas fases para poder encontrar este tipo de situaciones. Puede ser, por ejemplo, que estés terminando la carrera y entonces que quieras hacer tu proyecto fin de carrera o TFG en un tema determinado, y entonces, como ya conocen los profesores, te busques a alguien con quien pienses que te va a forzar más o te va a meter en algún tipo de historia donde vas a tener que esforzarte más y motivarte y realizar un cambio de mentalidad que te permita crecer, ¿no? ¿Vale? Eso puede ser en el grado, en el máster, como hemos comentado, en el doctorado, en el postdoc, pero también a múltiples otros niveles, ¿vale? Podría comentar 1000 ejemplos, pero no quiero hacer este episodio más largo y creo que la idea pues se ve un poco, ¿no? Entonces, ahí está, en esta primera parte, nosotros más o menos buscamos una situación que nos permita crecer, ¿vale? Hay que estar un poco loco también, pero bueno, es lo que quien no se arriesga no gana. Y eso creo que también es una idea bastante clara. Y ahora, la segunda parte es un poco la complicada, ¿vale? Porque en la segunda parte de esta idea ya no buscamos, ¿de acuerdo? Yo me busqué el postdoc, la situación de postdoc, y pasaron cosas, ¿vale? Es un poco, de cierta manera, predecible, ¿no? Pero aquí, en esta segunda parte, debemos estar pendientes o atentos o condicionados a ciertas situaciones que pueden o no pueden pasar, pero que si pasan nos pueden hacer crecer muchísimo o forzar esos cambios de mentalidad en casos que no esperamos. Voy a contar un ejemplo para que se entienda un poco la idea. Veréis. Bueno, pues yo llevaba ya 1 año y medio en el grupo haciendo postdoc y estaba bastante estancado, ¿de acuerdo? Y entonces yo tendía bastante al perfeccionismo. Había aprendido una serie de cosas, ya estaba avanzando en la investigación que tenía que realizar, otro día la contaré por no extenderme mucho, pero mi tendencia era el perfeccionismo.
hacer las cosas al detalle, no publicar nada hasta no tener unos resultados maravillosos, excepcionales, etc. Y entonces yo empecé a notar que mi supervisor de postdoc me empezaba a poner caras raras. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque no publicaba nada. Y entonces el mundo de la investigación, no gusta, no funciona como funciona, ¿vale? Esto no es por ninguna sorpresa. Y veréis, entonces un día vino y me dijo, mira, esto fue mientras yo tenía los auriculares puestos, estaba escuchando música, estaba en el despacho y entonces mi supervisor de postdoc entró de repente por la puerta, empezó a hablar sin darse cuenta de que si yo llevaba auriculares puestos o no, ¿vale? Total, que las primeras 3 o 4 frases que dijo me las perdí. Me quité los auriculares para poder escucharlo y entonces lo único que le pillé fue: la semana que viene hay un congreso muy importante donde puedes enviar una publicación sobre lo que estás haciendo. Entonces quiero que envíes una y el deadline es en 4 días. Ya me dices algo, adiós, pumba. Primero, me perdí la primera mitad de la conversación, no tengo ni la menor idea de lo que dijo y él fue bastante claro y no se vino con historias, ¿no? Y entonces ahí ya me pilló, ahí ya me pilló. Ahí ya no podía decir, prolongar por perfeccionismo, etcétera, lo que fuera, y ahí empecé a tragar saliva, porque empecé a decir, ostras, esto está un poco verde, esto no lo puedo hacer, esto no está para publicar, esto no está con los estándares, bla, 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 bla. Total, ya sabéis, el síndrome del impostor, toda esta serie de historias. Pero claro, por otra parte, fue la primera vez que me ponían un deadline en el postdoc, mi supervisor de postdoc. Quizás esto tendría que haber pasado antes, que me lo pusiera antes, pero yo asumo toda la culpa. Total, que me puse las pilas y esos 4 días sudé muchísimo. Sudé muchísimo porque con el síndrome del impostor es muy difícil, muy complicado, no lo podéis imaginar. Cuando tú piensas que algo tiene que estar perfecto, totalmente perfecto, el entregar eso, ¿no? Pues esos 4 días sudé muchísimo. Pero dije, mira, Horacio, esto es lo que hay. Aquí hay que tener algo terminado y enviado en un máximo de 4 días. Pues bueno, y aquí fue donde surgió un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque después de estos 4 días, cuando yo me vi el paper terminado, era la primera vez en mi vida que yo estaba en una situación académica de este tipo, que de la noche a la mañana yo tenía 4 días para escribir un paper, yo solo, con mis propios resultados, ¿vale? En el doctorado obviamente te guían más, te ayudan, etcétera, etcétera, pero aquí estaba totalmente solo, ¿vale? Resultados que había sacado yo, etcétera. Entonces, en esos 4 días sudé la gota gorda, os lo puedo asegurar, pero a los 4 días, ¿vale? Yo recuerdo incluso volando en avión porque iba de un sitio a otro, en el avión escribiendo en el portátil, bueno. Paper enviado. Cuando lo publiqué, cuando lo envié al congreso, bueno, ya sabéis cómo funciona el mundo, luego al poco recibo la aceptación del paper y no me lo podía creer. No me lo podía creer porque estaba acostumbrado a otro tipo de situaciones donde tiene que pasar mucho más control en las cosas no se publican hasta que no pasan. A ver, no quiero decir que haya que hacer una investigación que sea una basura, no quiero decir tampoco que hay que publicar cualquier cosa, pero es que en este momento, ahora sí que lo puedo mirar a todo lo pasado, lo puedo mirar de manera objetiva y yo ya tenía unos resultados bastante publicables que tenía que explotar. Entonces ahí el cambio de mentalidad que tuve tras esta experiencia, después de ver más tarde sobre todo que me habían aceptado el paper y al presentarlo en este congreso tuvo muy buena acogida y que luego pude ampliar los resultados y que luego además muchas de mis líneas de investigación actuales están basadas en ese paper. O sea, ¿quién me lo hubiera dicho, no? Si mi jefe no hubiera venido ese día y me hubiera forzado a publicar, ¿qué habría pasado? No lo sé. Probablemente quizás hubiera publicado más tarde, no sé cuándo, pero mi jefe me empujó. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esa situación para mí tuvo muchísimo impacto y tuvo para mí un cambio de mentalidad, porque después me puse a pensar y dije, vale, esto es lo que yo necesitaba. Primero, relajar o rebajar este síndrome del impostor y darme cuenta que hay que moverse. Hay que moverse, tener unos resultados interesantes, publicables, pero no estar a publicarlos dentro de 100.000 años cuando sean perfectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto que quería comentar hoy no va tanto de investigación, sino de situaciones donde alguien te ha empujado
a una situación que para ti es incómoda inicialmente, pero que luego te das cuenta de que no era para tanto y que te permite progresar luego muchísimo en tu carrera investigadora. Entonces, estas son las situaciones que creo que tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Por eso comento, busca a quien te empuje. Por eso ese es el título del episodio de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, no me quiero enrollar más que viernes, espero que se haya visto un poco la idea. Y si no, pues podéis venir a comentarlo a nuestra comunidad de investigadores en horacio-ps.com/comunidad, o te puedes suscribir a la newsletter del podcast, donde iremos comentando más cosas sobre este tema. Te puedes suscribir horacio-ps.com/newsletter. Pues nada más, que tengas un maravilloso viernes y hasta luego.